Buenas tardes a todas las personas que están conectadas en el momento a través del Facebook del programa de Derecho. En unos instantes iniciaremos el café jurídico virtual con la doctora Ana María Quintana, quien nos compartirá sus experiencias sobre y su conocimiento sobre arbitraje internacional en tiempos del COVID-19. Así que en unos instantes ya estaremos iniciando nuestro café jurídico virtual, que ya se ha convertido en una rutina semanal en el programa de Derecho de la Universidad Magdalena, y que afortunadamente ha contado siempre con una gran asistencia por parte de los estudiantes, docentes y egresados de esta comunidad académica, así como invitados especiales, como es el caso de la doctora Ana María Quintana Cepeda en la tarde de hoy. Así que no se desconecten, pueden ir a buscar una taza de café, así como yo también tengo aquí mi taza de café para acompañar este café jurídico y podamos disfrutar y dialogar sin duda en lo posible con la doctora Ana María Quintana sobre estos temas y sobre todos los retos que nos ha impuesto a la humanidad y al derecho, especialmente el COVID-19, no solamente el derecho constitucional, el derecho administrativo, el derecho civil, sino que también un tema que se conecta ya en el ámbito internacional, como es el arbitraje, que es un mecanismo alternativo de solución de conflictos. También cuál puede ser la respuesta de esta figura muy importante para solucionar controversias contractuales, por ejemplo, puede responder en el marco de la pandemia COVID-19. Así que muchas gracias a las más de 10 personas que no están conectados. Como siempre, esperaremos que más personas se conecten, pero aquí ya estamos, digamos, tratando de dar inicio a este café jurídico virtual, ya más de 15 personas conectadas. Muchas gracias a todas las personas por conectarse siempre a este espacio extraacadémico que se ha fortalecido en el programa de Derecho y que pasamos ya de la presencialidad a este escenario virtual, y la cual siempre también ha tenido una respuesta positiva por parte de todos ustedes. Así que muchas gracias a todas las personas conectadas, a los estudiantes, docentes y egresados del programa de Derecho y demás personas invitadas, que en unos instantes iniciaremos Café Jurídico Virtual, Arbitraje Internacional en tiempos del COVID-19 con la profesora Ana María Quintana Cepeda. Bueno, con el ánimo de dar cumplimiento al horario establecido en el Café Jurídico Virtual, vamos a iniciar, no antes sin insistir en los agradecimientos a ustedes, a la comunidad académica del programa de Derecho, a sus estudiantes, docentes y egresados que hoy nos comparten desde sus casas este espacio académico, que tenemos una invitada especial, la profesora Ana María Quintana Cepeda, y que como siempre procedemos a presentarla. La profesora Ana María Quintana Cepeda es abogada de la Universidad de La Sabana, cuenta con una maestría en Derecho a las Empresas y los Negocios, y igualmente tiene una maestría en negocios internacionales, y Derecho Internacional en la Universidad Fordham de Estados Unidos, en Nueva York, y que además ha tenido una gran experiencia en todos estos temas con arbitraje internacional. En este momento es la secretaria administrativa en el Tribunal de Arbitraje Internacional con sede en Santo Domingo, República Dominicana. Ha dictado clases igual en algunas universidades como La Sabana, con la misma Universidad Fordham University. Ha estado como pasante legal en la Corte Suprema del Estado de Nueva York, y de igual forma también es investigadora visitante en la Universidad Fordham University. Ha tenido una gran experiencia en estos temas de los mecanismos alternativos de solución de conflictos, principalmente en temas de arbitraje, y hoy nos acompaña pues en este café jurídico atendiendo una grata invitación que nos hiciera, que le hicimos, perdón, a la profesora Ana María. Muchas gracias, profesora Ana María, por aceptar nuestra invitación. Un saludo desde Santa Marta, desde la Universidad del Magdalena. Y bueno, sé que en este momento está en Nueva York, y bueno, si en la medida de lo posible también nos informa cómo está el tema en esa ciudad de cara al COVID-19. Así que bienvenida a la Universidad del Magdalena de forma virtual. Muchas gracias, doctor Cristian. Quisiera, en primer lugar, agradecerle al doctor Cristian Rodríguez por la invitación y a la Universidad de Magdalena por abrir este espacio para poder discutir estos temas que son tan interesantes como es el arbitraje internacional.
La situación aquí en Nueva York está mejorando lentamente, los casos se han reducido, es igual tenemos muchos casos y los números son un poco alarmantes, pero pues todos nos estamos cuidando mucho y la gente ha sido muy juiciosa en el momento del distanciamiento social, de realizar cada una de estas medidas que nos ha solicitado el gobernador y todos los mandatarios. Bueno, pues no me queda más que, en primer lugar, agradecer por la invitación. Me alegra mucho estar aquí. Yo también tengo mi café. Quisiera entrar ya ahora sí en el tema que nos convoca, que es el arbitraje internacional en los tiempos del COVID-19. El objetivo de esta presentación es mostrar los retos, tanto sustanciales como procedimentales, que la pandemia nos ha traído en arbitraje internacional. Para lograr este objetivo, esta presentación se estructurará de la siguiente forma. En primer lugar, presentaré los elementos generales del arbitraje, que es el arbitraje y algunas reglas que seguramente ustedes ya conocen sin ahondar demasiado. Después hablaré de las particularidades del arbitraje internacional y después entraré en materia de lo que nos convoca, que es los retos generados por la pandemia y por el COVID-19. Entonces, para empezar, el arbitraje. Cuando hablamos de arbitraje, estamos hablando de un mecanismo alternativo de solución de conflictos o de solución de controversias. Alternativo a que normalmente las controversias son resueltas por jueces o por el litigio de la justicia ordinaria. Esta posibilidad de sacar estos problemas de las manos de los jueces y entregárselas a particulares llamados árbitros está consagrada en nuestra Constitución en el artículo 116. Y lo que establece la Constitución es que los particulares son investidos transitoriamente, es decir, temporalmente, con la función de administrar justicia. Y en este caso los árbitros, que son habilitados por las partes, podrán proferir fallos, estos fallos se denominan laudos, en derecho o en equidad, en los términos que determine la ley. En derecho o en equidad, según lo que las partes en su pacto arbitral hayan designado. Cuando estamos hablando entonces de la ley, en Colombia la ley que regula el arbitraje es la ley 1563 del 2012, que es el Estatuto Nacional e Internacional de Arbitraje. Entonces, con este panorama general podemos entrar a cuál es la diferencia entonces entre arbitraje internacional y arbitraje nacional o local. El arbitraje nacional se va a diferenciar del internacional porque el nacional está regulado y está más ligado a las reglas de procedimiento del Estado que el arbitraje internacional. El arbitraje internacional tiene mucha más flexibilidad que el arbitraje local. Y ya vamos a ver ahorita cuáles son los elementos que establece la ley 1563 para que en Colombia se considere que existe un arbitraje internacional. Cuando estamos hablando de arbitraje internacional, podemos hablar de dos clases de arbitraje principalmente, arbitraje comercial o arbitraje de inversión. Yo soy un poco más cercana a los temas de arbitraje comercial internacional, que son un poco más ligados a los temas de contratos o alguna relación jurídica en la cual las partes de común acuerdo, mediante compromiso o cláusula compromisoria, establecen que ese problema no será resuelto por un juez, sino que se dejará en manos de un árbitro o de un tribunal de árbitros, digamos, compuesto por 1, 3 o 5 árbitros. Y el arbitraje de inversión, en el arbitraje de inversión ya no son las partes, digamos, las que crean este pacto arbitral, sino que la fuente de este arbitraje va a ser un tratado bilateral de inversión o un tratado de libre comercio o un tratado internacional donde varios estados, dos al menos, que quieren promover la inversión, establecen que todos los inversionistas que lleguen a ese estado a generar sus negocios no van a tener que resolver sus problemas con la ley de ese estado porque esos
generaría, digamos, un poco de inseguridad para el inversionista, que el mismo Estado es el que me va a resolver el problema. Entonces, fijan algunos métodos alternos como es el arbitraje. Normalmente estos tratados internacionales incluyen arbitraje FIAI, y la ficción que se realiza en este caso es que aunque el inversionista no pacta ese acuerdo porque no hace parte del tratado, en el momento en el que el inversionista demanda al Estado, basado en ese tratado bilateral de inversión, consiente con hacerse parte de ese arbitraje y por lo tanto la cláusula o el pacto que da origen al arbitraje se perfecciona en ese momento. Pero entonces, ¿qué dice la ley o el estatuto colombiano en cuanto a cuando existe arbitraje internacional? El estatuto establece que se entiende que es arbitraje internacional en alguna de estas tres circunstancias. Primero, cuando las partes en un acuerdo de arbitraje tengan al momento de la celebración del acuerdo domicilios en estados diferentes. Segundo, cuando el cumplimiento de una parte sustancial de las obligaciones o el lugar en el cual el objeto del litigio tenga una relación más estrecha está situado fuera del estado en el cual las partes tienen sus domicilios. O tercero, cuando la controversia sometida a la decisión del tribunal arbitral afecte los intereses del comercio internacional. Entonces, pensemos, en este caso estamos en una situación en la que una parte en un país podría ser España y otra parte, digamos yo en este momento aquí en Estados Unidos, celebramos un contrato. Yo no quiero ir a España porque pensemos que yo soy una empresa de los Estados Unidos, mi derecho es common law, mi tradición jurídica es muy diferente a la que existe en España y no confío en la justicia, digamos, ordinaria de España. La parte española tampoco quiere venir aquí porque no conoce muy bien mi sistema jurídico, el sistema es completamente distinto, las fuentes que se aplican son diferentes, el sistema de precedente es bien distinto, digamos que también en las reglas del Estado federalista y del tema de precedente cambia mucho aquí en Estados Unidos. Entonces, nosotros queremos un lugar que sea neutro y que nos pueda garantizar a las dos partes la independencia y la neutralidad. Entonces, escogemos que el arbitraje lo vamos a hacer en Colombia. Listo. Es un arbitraje internacional bajo las reglas generales de arbitraje internacional, pero particularmente bajo el Estatuto colombiano, y la sede será Colombia. ¿Por qué las partes acuerdan este tipo de reglas de arbitraje internacional? Porque las partes quieren evitar lo que se denomina forum shopping, que es que no fijamos reglas, entonces yo voy a escoger las reglas que más me convengan al momento de demandar. No, voy a demandar en este estado, voy a aplicar esta ley, y también quieren evitar la incertidumbre que genera no fijar reglas. Y quieren salirse de la justicia ordinaria y de la jurisdicción de los jueces. ¿Por qué? Muchas veces no es porque se dude de la neutralidad de los jueces. Nosotros sabemos que los jueces son buenos y que los jueces igual podrán decidir en derecho de una forma adecuada, pero el tema de nuestro contrato es un tema súper especializado, digamos, de licencias y propiedad intelectual, que generalmente un árbitro civil o comercial o de cualquier asunto, digamos, no conoce con la profundidad con la que quisiéramos y con la que seguramente existe alguien en el mundo que sí lo conoce y ese alguien puede ser nombrado por nosotros como el árbitro para que decida nuestro caso. Las principales características del arbitraje internacional, como se dijo anteriormente, son primero la experticia y la especialidad. Las partes pueden nombrar la persona que puede ser un abogado o no, un experto para que decida el tema. Segundo, existe mucha participación de las partes. La autonomía es uno de los principios fundamentales del arbitraje internacional.
Las partes pueden decidir desde cómo se eligen los árbitros hasta cuál es el procedimiento que se va a seguir, cuánto tiempo tienen los árbitros para decidir, qué tipo de pruebas van a aceptar. Podrían decidir que simplemente pruebas documentales o si quisieran incluir pruebas testimoniales. Pueden, en ese ámbito, la participación de las partes es fundamental. La autoridad del tribunal como decisor final, digamos que esta también es una ventaja frente a la justicia ordinaria. No tengo que iniciar un proceso que tenga 2 o inclusive 3 instancias. La decisión del árbitro va a ser la decisión final y la única oportunidad, digamos que en condiciones normales que existe para ponerse al laudo será a través del recurso de anulación. Digo que en condiciones normales porque, por ejemplo, en Colombia la Corte Constitucional ya aceptó que inclusive en arbitraje internacional puede existir acción de tutela por violación a derechos fundamentales. Digamos que esto es beneficioso, pero también es un poco riesgoso, beneficioso en la medida en que se garantizan los derechos fundamentales de las partes, entre ellos el derecho al debido proceso, pero también riesgoso en la medida en que esto va a ser un poco negativo para que partes en diferentes partes del mundo seleccionen Colombia como sede del arbitraje, porque una de las ventajas es que el laudo es final, el único recurso es anulación y ya puedo hacerlo exigible, que esta es la siguiente característica. En total, 163 países del mundo hacen parte de la Convención de Nueva York, que es la que se refiere a la exigibilidad de los laudos arbitrales, y esto hace que, salvo por unas circunstancias muy precisas que están definidas en la misma convención, los estados estén en la obligación de reconocer con el mismo valor que una sentencia un laudo proferido en un estado, digamos, extranjero o en un territorio foráneo. La neutralidad y la imparcialidad, esto no significa que los jueces no sean neutros o imparciales, lo que significa es que podemos sacar la decisión del Estado de las partes y ponerla en un tercer estado donde los intereses que tenga el decisor sean mucho menores. Otra característica es la privacidad y la confidencialidad. La privacidad y confidencialidad son cosas diferentes. La privacidad implica que a las audiencias solo pueden asistir las personas interesadas, que son partes, los testigos, los miembros del tribunal, y la confidencialidad implica que las partes y, por supuesto, el árbitro o los árbitros no pueden compartir la información del proceso durante el proceso, inclusive después. Muchas veces estos laudos son de carácter privado, por lo tanto no se pueden acceder públicamente. En el momento en el que tendrán acceso al público es como cuando, por ejemplo, se realice alguna acción o algún recurso en contra del laudo, que ya en el momento en el que entra la jurisdicción ordinaria, pues se hace público. Esto, digamos que es la regla general en el arbitraje comercial internacional, y en el arbitraje de inversiones es un poco distinto porque estas decisiones sí son de libre acceso. Y finalmente, los costos. Normalmente nosotros en Colombia pensamos que los costos son mucho más altos en arbitraje que lo son en la justicia ordinaria, porque pensamos en el principio de gratuidad de la justicia ordinaria. Pero cuando nos estamos refiriendo a los costos, no solo son costos económicos, sino también son costos en tiempo. Por ejemplo, un proceso de arbitraje que me puede durar 2 años, en justicia ordinaria fácilmente podría durar el doble o el triple. Y eso pensando en Colombia, pero por ejemplo aquí en Estados Unidos, sí, un arbitraje puede ser mucho más económico en costos que lo que puede resultar la jurisdicción ordinaria. ¿Por qué?
porque aquí existe una etapa del procedimiento denominada discovery, que es antes del inicio del proceso, digamos, formalmente ante un juez, donde las partes van a revelar las pruebas y están compartiendo, digamos, los documentos y todas las pruebas que tienen, y la producción de esas pruebas resulta ser muy costosa en algunos casos. Entonces, muchas veces limitar este discovery y llevarlo a arbitraje resulta ser muy beneficioso en términos económicos para las partes, porque no van a tener que pagar lo que normalmente pagarían en la jurisdicción ordinaria aquí en los Estados Unidos. Pero bueno, entremos al tema que nos convoca el día de hoy, que es la pandemia. ¿Cuáles son los retos que esta pandemia o que el COVID-19 nos ha traído? Todos ya sabemos que esta es una crisis que nos ha afectado a todos los países del mundo, si no todos, casi todos. ¿Y qué efectos ha traído? Primero, la limitación en los viajes. Entonces, los tribunales arbitrales, como ya lo dije, en mi caso de Colombia, Estados Unidos, España, los abogados de Estados Unidos y los abogados de España no van a poder viajar a Colombia a realizar sus audiencias, pese a que Colombia sea la sede del arbitraje, porque los aeropuertos están cerrados. Eso primero. Y segundo, así estuvieran abiertos, no se pueden reunir en, digamos, grupos grandes y existe un riesgo grande de contagio, y las reglas de derecho han cambiado por estos estados que muchos presidentes han declarado de estados de excepción, como en el caso de Colombia. Existen entonces dos clases de retos, unos retos sustanciales y unos retos procedimentales para el arbitraje internacional. Cuando estamos hablando de los retos sustanciales es cómo va a decidir, qué fuentes de derecho va a tener en cuenta el árbitro en el momento de decidir. ¿Por qué? Porque cuando en nuestro caso yo, empresa en Estados Unidos, celebré el contrato con la empresa en España para que se resolviera en Colombia, establecimos que la ley aplicable era la de Colombia, por decir cualquier cosa. No pensábamos que en un mes y medio el presidente iba a sacar más de 40 decretos regulando la situación excepcional, y no sabemos cuáles de esos decretos nos aplican y cuáles no nos aplican. Entonces, es un reto para las partes, pero también es un reto para el árbitro establecer en este momento, en el momento del proceso, cuáles son las leyes sustanciales aplicables al contrato o al conflicto en general que se ha generado. Es posible en arbitraje internacional que se haya determinado que son las leyes colombianas existentes al momento de la celebración del contrato, entonces por lo tanto estas normas no aplicarán. Pero es posible que sean las leyes colombianas existentes al momento de la disputa, entonces si la disputa fue hace 3 meses, estas no se aplicarán. Pero es el árbitro el que va a entrar a examinar cuáles son las leyes sustanciales que van a resultar fundamentales para decidir el conflicto. Cuando estamos hablando de arbitraje e inversión, todas estas nuevas regulaciones, todos estos más de 40 decretos que ha expedido el gobierno de Colombia y también de muchos otros estados, ha generado que se afecte los derechos de los inversionistas extranjeros. Entonces, pensemos el caso de un inversionista que en un proceso de concesión se ganó la construcción de una carretera. Y este caso es real y se ha iniciado una demanda de arbitraje por el asunto, y es que se ha decidido en ese estado que no se van a pagar peajes. Y al no pagarse peajes, el inversionista que construyó la carretera no está recibiendo los beneficios a los que tenía derecho. Y esto podría constituir una clase de expropiación. Las preguntas entonces que ahora se tienen que hacer los árbitros es: ¿existen suficientes fundamentos
para establecer que estas nuevas regulaciones son válidas bajo las reglas del Tratado Bilateral de Inversión que sea aplicable o el Tratado de Libre Comercio que sea aplicable. Habría que leer entonces, se trata de una situación de salud pública, el no tener que pagar o sí tener que pagar los peajes. Entonces, estos son retos dentro del derecho sustancial en el arbitraje que nos trae la pandemia. Pero también nos trae cosas buenas, digamos que frente a la justicia ordinaria, que en este momento en muchos países está suspendida, lo que ha sucedido en arbitraje es que no ha parado ni un día. La virtualidad ha sido la regla general en arbitraje y eso digamos que es una ventaja. Podemos seguir resolviendo problemas mediante arbitraje. Podemos seguir resolviendo todos estos conflictos sin ninguna, digamos, limitación por el asunto del aislamiento. Eso digamos que es una ventaja y una invitación para todos para estudiar un poquito más de qué se trata el arbitraje, tanto nacional como internacional, y también para que, bueno, si en algunos contratos no se incluyó cláusula compromisoria, se pueda pactar un acuerdo o un compromiso, que es un acuerdo de arbitraje, cuando la controversia ya surgió. No quiero esperar indefinidamente hasta que los juzgados se abran y necesito que se me resuelva este problema ya. Yo sé que el arbitraje está funcionando, en Colombia funciona muy bien en las cámaras de comercio y en algunos otros centros de arbitraje, inclusive se puede realizar un arbitraje ad hoc, ni siquiera necesito un centro. Pero que haya funcionado en arbitraje internacional antes con virtualidad no significa que siempre todo se hiciera virtualmente, y ese es otro reto que existe para el arbitraje internacional. Las comunicaciones normalmente se hacían virtualmente. Las audiencias o reuniones procesales normalmente se hacían virtualmente sin ningún problema. Y algunos peritos y algunos testigos se escuchaban virtualmente, por excepción cuando no podían asistir al lugar de la sede del arbitraje el día de la audiencia, por cualquier razón, por motivos de salud, por motivos de visas, por cualquier razón excepcionalmente se escuchaban. Pero la regla general no era que las audiencias se hicieran virtuales, eso hay que decirlo. Y las audiencias se hacían de manera presencial. Entonces, esto nos trae otros retos y son retos procedimentales al arbitraje internacional. ¿Y cuáles son estos retos? ¿Cómo garantizamos la seguridad? ¿Cómo garantizamos la privacidad? ¿Cómo garantizamos la confidencialidad? Si estamos haciendo la audiencia por medios electrónicos, ¿cómo garantizo que la plataforma que estoy usando no va a grabar mi audiencia y no la va a utilizar de una forma que no sea adecuada? Temas de seguridad. ¿Cómo garantizo que terceros que no están autorizados ingresen a ver la audiencia? Problemas de privacidad. ¿O cómo garantizo que las partes no estén grabando esa audiencia para compartirla con otras partes? Problemas de confidencialidad. Eso, digamos, es un reto grande que tienen los árbitros y tienen los tribunales. El segundo es, ¿cómo garantizo el debido proceso? El debido proceso es súper importante en el arbitraje internacional. ¿Por qué? Porque si existe violación a los principios fundamentales del debido proceso, la decisión, el laudo puede ser o anulado o simplemente no será reconocido en el otro país porque no cumple las condiciones de la Convención de Nueva York. ¿Y qué significa los principios básicos del debido proceso? Igualdad a las partes. ¿Cómo garantizo que las dos partes están en las mismas condiciones? Que las dos tienen acceso a las mismas posibilidades tecnológicas, que las dos van a ser escuchadas de la misma manera. El derecho de defensa, ¿cómo garantizo el derecho de contradicción? Todos estos principios básicos son retos que nos trae la virtualidad. También las prácticas de pruebas, y especialmente cuando se refiere a testigos. Este es un tema que he visto en muchos eventos en los que he participado. Es una de las preocupaciones principales de tanto de árbitros como de las partes en los arbitrales, y es cómo se puede verificar que el testigo no ha sido preparado. Y digamos que esto es un riesgo normal. En un arbitraje presencial también el testigo pudo haber sido
preparado. Pero ¿cómo certifico que en ese momento no le están diciendo lo que tiene que decir, que sus respuestas son espontáneas, que son naturales, que en verdad por lo menos da la impresión de estar respondiendo conforme a lo que conoce o conforme a lo que sabe? Otro tema es el manejo del archivo, por las mismas razones de seguridad, privacidad y confidencialidad, que nadie externo va a tener acceso a todos los documentos, y particularmente cuando muchos de esos documentos pueden tener información que implican secretos empresariales o que implican información personal protegida en la ley. Entonces, eso es otro reto. Cuando estamos hablando de arbitraje internacional, entonces les decía, en nuestro ejemplo, una parte en Estados Unidos, otra parte en España, con arbitraje en Colombia, puede ser que no todos los testigos o no todos los peritos, digamos que escogemos como idioma español, hablen español, por lo tanto se va a requerir la traducción simultánea de esas personas. A menos que, bueno, que las partes también hablen ese idioma y los árbitros también hablen ese idioma y hayan aceptado recibir esa prueba en ese idioma, que eso es completamente aceptable. Pero pongamos un ejemplo donde la parte habla únicamente alemán y ni los españoles, ni los americanos, ni los árbitros en Colombia, que pueden ser también de diferentes países, hablan alemán y requieren traducción simultánea. Entonces, el reto aquí está no en el hecho de que se requiera la traducción simultánea, porque también en la audiencia presencial se requería, sino que yo como parte y como árbitro no solamente tengo que estar pendiente de las personas que están enfrente de mí en una pantalla, en sus caras, del archivo que tengo en otra pantalla, sino también de una traducción simultánea. ¿Cómo se hace eso de una forma más natural y más fácil para todos? La diferencia horaria, cuando la audiencia se hacía presencial, todos viajábamos a Colombia y ahí todos estábamos en la misma zona horaria, pero al estar cada uno desde su estado de origen, digamos que solo entre Nueva York y Bogotá hay 1 hora de diferencia, pero seguramente con Madrid hay muchas más horas. Entonces, mientras que en una audiencia presencial podíamos reunirnos, hacer 8 horas con un descanso de almuerzo, en una audiencia virtual de pronto no podemos hacer esto. Primero porque la mañana de aquí seguramente será la tarde o la noche en otro lugar, y segundo porque se ha demostrado científicamente que la atención a estas plataformas virtuales no es la misma a la capacidad de atención que tiene una persona cuando está reunida con otras personas en el mismo espacio. Por lo tanto, esto es algo también un reto para considerar. Y finalmente, otro reto es la comunicación entre abogados y tribunal. ¿Qué significa esto? Esto es comunicación verbal y comunicación no verbal. Cuando estamos en un arbitraje internacional y en una audiencia, y seguramente ustedes también lo han visto, en una audiencia en jurisdicción también ordinaria, el panel con miradas se comunica, y también cuando necesitan tomar decisiones rápidas de procedimiento, hacen una mini reunión y deciden cuál va a ser. Los abogados, cuando se dan cuenta que les hace falta algo, se comunican entre ellos, pero esto es más difícil, como les digo, cuando tengo que estar pendiente de una pantalla, a ver qué cara están haciendo cada uno de los árbitros de mi tribunal, cuando tengo que estar pendiente de mi expediente, de si se conectó o no se conectó el testigo, de si está listo el perito, y también que me estén escribiendo todos los abogados que hacen parte de mi equipo: le falta esto, pregunté esto, se le olvidó esto, importante este otro punto. Entonces, digamos que eso es otro reto que hay que considerar, y que ninguno de estos retos son tan fuertes que no se puedan resolver. De alguna forma se pueden resolver. Lo importante, digamos, que más que tratar de adaptar la tecnología a cómo se realizan las audiencias presenciales,
es tratar de adaptar la audiencia a lo que podemos hacer virtualmente para lograr los mismos objetivos. Las respuestas que nos han traído, digamos, en general, todos estos eventos y todas estas preguntas que nos surgen de estos retos son documentos guías que nos van a servir mucho. Entonces, ¿qué encontramos afuera para resolver todos estos problemas? La Cámara de Comercio Internacional elaboró unas guías sobre las medidas que pueden ser usadas para mitigar los efectos. Esta guía es súper buena porque incluye elementos sustanciales y elementos procedimentales, elementos sustanciales de cómo proteger el debido proceso y elementos procedimentales de cómo hacer la prueba, cómo verificar la seguridad, cómo verificar cada uno de todos esos retos que ya presenté anteriormente. También existen órdenes procesales modelo. Antes de la audiencia, el tribunal tendrá que expedir una orden procesal identificando cuál es la plataforma que van a usar, cuál va a ser las reglas que se van a determinar. También reglas básicas de protocolo, como si tienen que apagar los micrófonos mientras alguien está hablando, quién puede y quién no puede prender el micrófono en qué momento, cuánto tiempo va a tener cada parte. Todo eso va a quedar establecido en las órdenes procesales, pero como esto es nuevo, existen órdenes procesales modelo que han generado algunos árbitros que ya tienen experiencia para que los demás puedan usar. También en CIADIS, virtualmente ustedes van a encontrar, me parece que está disponible en Facebook, un evento sobre el arte y la ciencia de las audiencias virtuales que es súper interesante. Y algunas firmas como Hogan Lovells han creado protocolos para el uso de tecnologías en audiencias virtuales. Casi todos estos documentos están en inglés, pero seguramente muy pronto van a estar también disponibles en español y en verdad no son documentos complicados para acceder y leer en inglés. Entonces, digamos que es algo que puede ser muy interesante para todos para consultar. Recomendaciones prácticas. La primera recomendación es estudiar una plataforma que nos garantice que todo esto que queremos lograr se logre y familiarizarse con ella. Es decir, en este caso estamos usando Zoom y Facebook para transmitir este evento. Es importante familiarizarse cómo yo, por ejemplo, presento mis diapositivas, cómo tiene que estar la cámara. Todos esos detalles son súper importantes antes de las audiencias virtuales. La segunda es conocer las condiciones de seguridad de la plataforma, pero también tomar en la orden procesal las medidas necesarias de seguridad. Por ejemplo, incluir una obligación de las partes de no compartir el enlace de ingreso con nadie. Incluir que la persona o el anfitrión del evento, el organizador, va a tener que aceptar cada uno quien se tiene que identificar antes del ingreso a la audiencia. Incluir la obligación, por ejemplo, a los testigos que deben declarar bajo la gravedad del juramento que no están siendo asistidos y que no están, por ejemplo, en ese mismo lugar con nadie. Yo he visto en algunas órdenes procesales que existe hasta la posibilidad del árbitro de solicitarle al testigo o al perito que coja su computador y le dé un giro de 360 grados para garantizar que en esa sala no hay nadie más presente durante la audiencia. Otra recomendación es realizar sesiones de prueba y finalmente definir las reglas mínimas para participar en la audiencia. Estas reglas mínimas incluyen ¿qué se requiere? Entonces, si se requiere un computador con 2 pantallas, si se requiere qué capacidad de video, qué capacidad de audio, de internet, todas estas reglas mínimas, digamos que hay que definirlas desde antes para evitar tener problemas en el momento de la audiencia. Finalmente, y esta ya es mi última diapositiva para poder abrir el espacio a las preguntas, que me interesa mucho escucharlas, es algunos temas sobre los cuales valdría la pena que discutiéramos un poquito más, porque nos hemos concentrado un poquito en todos estos temas, digamos, de logística de las audiencias, pero existen algunos otros temas que también llaman la atención. El primero es
¿qué pasa cuando las partes no aceptan realizar audiencias virtuales? Porque si las partes las aceptan, el tribunal no puede decir que no y fácil se hace la audiencia virtual. Pero ¿qué pasa si las partes se oponen a las audiencias virtuales? Pues la respuesta general que yo he oído y que comparto es que el tribunal debe decir si es posible realizarlo y debe explicar las razones, analizando las objeciones de las partes. ¿Por qué? Porque de ninguna forma puede violar los principios del debido proceso. Es decir, si el problema es que una de las partes no tiene acceso a Internet y no va a poder ejercer su derecho de defensa, pues no es posible realizar la audiencia sin violar. Pero esto es excepcional, es decir, cuando estamos hablando de arbitraje internacional, estamos hablando generalmente de firmas de abogados fuertes que tienen todos estos medios tecnológicos para realizar estas audiencias. Pero otro problema puede ser que el testigo clave o que el perito que me interesa se quedó atrapado en un viaje en un país donde no tiene acceso a los documentos o aún teniendo acceso a los documentos virtualmente, no puede participar en la audiencia por cualquier razón. Entonces, analizando estas objeciones, el tribunal deberá decidir si sigue adelante con una audiencia virtual o si definitivamente pues lo mejor es esperar hasta que se pueda hacer una audiencia presencial. Otro segundo tema que valdría la pena analizar es qué pasa con aquellos estados donde no se permite que el laudo se firme de forma electrónica. En Colombia no hay ningún problema, la firma electrónica es válida, pero existen estados donde para el reconocimiento del laudo se requiere una firma, digamos, estampada, manuscrita, y el original va a ser un solo documento con las firmas de todos los árbitros. Pero si nos encontramos en la situación en la que cada árbitro está en un país distinto y ninguno puede lograr que en un solo documento queden las 3 firmas de forma original, como el primer documento auténtico, entonces, ¿qué hacemos en esos casos? Otro problema que surge es, ¿qué pasa cuando existen plazos para proferir el laudo? Pero por todos estos problemas, por el tema de la firma, por el tema de las audiencias virtuales, no es posible dentro de ese plazo expedir el laudo. Entonces tenemos que ver caso a caso porque en algunas instituciones existe un plazo por reglamento, pero el único efecto de salirse del plazo es que le bajan los honorarios al árbitro. Pero en otras regulaciones, por ejemplo, como en el caso colombiano para arbitraje nacional, pero puede existir también en otros países para arbitraje internacional, pero en el caso de Colombia para arbitraje nacional existe un plazo en tiempos normales de 6 meses desde la primera audiencia de trámite, desde el final de la primera audiencia de trámite, para decir prorrogables por otros 6 meses con un también límite de días para suspender el proceso. Este plazo se ha extendido durante esta época excepcionalmente por 8 meses más, 8 meses más, pero ¿qué pasaría si inclusive en ese tiempo no lo logramos? Aquí en Colombia en arbitraje nacional diríamos, pues se puede anular, porque no se expidió la decisión en tiempo. Pero esa es una duda que valdría la pena discutir. Por último, lo único que les quiero dejar presente es que lo fundamental en arbitraje y en arbitraje internacional es lograr la cooperación de las partes. Lograr que todos estos problemas que no son insuperables se superen a través del acuerdo de las partes. Pongámonos de acuerdo cómo les funciona mejor a los dos, para que no sea el árbitro el que tenga que imponer la decisión, sino que sean las partes las que acuerden algo que les funcione mejor a las dos. Entonces, esta sería mi presentación. Estoy muy atenta para recibir las preguntas que tengan y pues espero que que haya sido de su interés el tema que acabo de presentar. Muchas gracias, profesora Ana María. Aquí hay unas preguntas que han dado a través de la página de Facebook. Por ejemplo, Ari Mendoza pregunta, en Colombia, ¿cuáles son los estamentos y funcionarios que pueden hacer un arbitramiento internacional de otros países? En Colombia, en verdad es que el arbitraje internacional es bastante flexible. Entonces, cuando hablamos de quién puede ser árbitro, por ejemplo,
muchas veces no hay ni siquiera limitación de profesión, entonces no se exige que sea un abogado. Entonces puede ser un experto el que puede ser árbitro. Las partes pueden elegirme a mí porque soy experta en la producción de una tecnología súper especializada para decidir el problema. Entonces, si es por el lado de quién puede decidir, pues digamos que existe mucha flexibilidad en el tema de arbitraje internacional. Algunos estados exigen que sean abogados, que eso, digamos, será un tema del ex arbitri, del lugar donde se va a realizar el arbitraje. Pero, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, las partes pueden acordar que el árbitro no tiene que sustentar su decisión, no tiene que decir por qué. Simplemente, y esto es por razones de eficacia, nosotros necesitamos que resuelva en 3 meses. No necesitamos que nos explique todas las razones. Simplemente usted es el experto, nosotros confiamos en usted y díganos cuál es la decisión. ¿Existió o no existió incumplimiento? Y si hay incumplimiento, ¿cuánto tenemos que pagar? Y eso no afecta de ninguna forma el debido proceso. Entonces, cuando estamos hablando de arbitraje internacional, primero tenemos que ver en qué lugar se está desarrollando el arbitraje para ver las reglas de ese lugar. Y en cuanto a los árbitros no hay ese problema. En cuanto a las partes, pues tenemos que ver en Colombia cuáles temas son transigibles, segundo, y qué poderes tienen los representantes para llevar o no arbitraje cierto problema. Entonces, si un funcionario puede comprometer al Estado en un arbitraje o no, tendremos que ver esas reglas particulares caso a caso. Ok. Noriana Franco dice, saludos Noriana, nuestra egresada, también hizo una maestría en Estados Unidos. Dice, el principal problema para los inversionistas podría ser que los tribunales de arbitramiento como el CIADI determine que las regulaciones estatales estipuladas en razón de la pandemia no constituyen un trato desigual o un tipo de expropiación. Pregunta, ¿consideras que tribunales como el CIADI adoptarán argumentos como el anterior para la protección de las decisiones estatales tomadas en virtud de la pandemia? Yo creo que sí, estoy de acuerdo con el punto, pero yo creo que el análisis no será general, yo creo que el análisis será particular caso a caso para determinar si efectivamente esa medida era necesaria para proteger la salud pública, porque existen medidas que, es decir, se aprovechó la situación para expropiar este mercado que no afectaba de ninguna manera, este inversionista, por ejemplo, que no afectaba de ninguna manera o no tenía ninguna razón de ser con las medidas razonables para los estados. Entonces yo creo que será un poco un análisis caso a caso, pero sí creo que será muy flexible porque esta es una situación que nadie esperaba uno y que los estados han tenido que tomar de un día para otro muchas de esas decisiones. Entonces yo sí creo que será un poquito más beneficioso para los estados que para los inversionistas, pero sí creo que siempre y cuando sea razonable. Sí, yo creo que también la reflexión que esto nos lleva, y que creo que puede ser un efecto del COVID-19 es ante la suspensión de términos en temas judiciales. Por ejemplo, hoy salió un acuerdo nuevo del Consejo Superior de la Judicatura que extiende la suspensión de términos hasta el mes de junio. Lógicamente hay un descontento por todos los profesionales litigantes en Colombia porque, bueno, han estado 3, 4 meses ya casi en suspensión de términos y, bueno, no les permite su mínimo vital y demás. Y que uno observa, pues, que ya han pasado suficiente, un tiempo razonable como para que el Estado, a través del Consejo Superior de la Judicatura y demás organismos, adoptaran las medidas necesarias para poner en funcionamiento a la rama judicial, Sí. a menos de cara al público. Entonces, creo que esto va a concientizar más a los abogados de la importancia de los mecanismos alternativos de solución de conflictos, porque a diferencia del sector judicial, los mecanismos alternativos de solución de conflictos siguen operando. Sí. Por ejemplo, bueno, en términos de escala de universidad, nuestro centro de conciliación de la Universidad Magdalena del Consultorio Jurídico sigue operando y ha tenido su reconocimiento por el Ministerio de Justicia porque ha hecho audiencias virtuales 100%. Tanto las partes como el conciliador y el docente asistieron de forma virtual a la audiencia. Entonces, creo que este tipo, digamos, el efecto del COVID-19
va a ser que efectivamente un mayor uso de los mecanismos alternativos de solución de conflictos para que cuando se presenten situaciones como esta, el derecho siga operando, el De derecho siga acuerdo. funcionando sin ningún problema. Entonces, si no hay más preguntas, alguna pregunta que los del público que están conectados en este momento a través de la página de Facebook del programa de Derecho, pues quieran hacer a la profesora Ana María. Ya hemos hecho 2 preguntas y aquí unas reflexiones en general. Creo que usted lo comentaba ahorita, creo que toca fortalecer desde el punto de vista de la legislación interna los mecanismos, todo el tema de la validez de las actas y demás a través de lo digital, que es un tema que hay, como que hay silencio todavía, bueno, porque no se ha presentado y como siempre nos enseñan a nosotros desde introducción al derecho, pues el derecho es producto de realidades sociales. Hoy la realidad social es el COVID-19 y por eso, digamos, el derecho debe responder a ese tipo de situaciones. Así De que acuerdo. Es una oportunidad muy grande, no solo para los métodos alternos, pero también para el, la jurisdicción ordinaria para por fin dar el paso a la virtualidad y empezar a hacer de forma más eficiente todos esos procesos que normalmente se hacen de manera presencial, desde notificaciones hasta audiencias. Entonces, en verdad debe ser vista más como una oportunidad que como un problema. Digamos que nos va a cambiar un poco la forma de operar y eso va a ser bueno para todos. claro, esto es, digamos, el COVID-19 y este ha sido, digamos, el Café Jurídico ha brindado espacios en diferentes temas, como el tema del COVID-19, en temas penales, civiles, laborales y demás. Y bueno, hoy estábamos tratando el tema del arbitraje, que como la profesora Ana María ha logrado, digamos, evidenciar y explicarnos de una forma magistral, también estos temas tendrán que evaluarse a raíz de toda esta situación y buscar alternativas que permitan consolidar estos mecanismos, estas figuras de cara a situaciones como las que hoy estamos viviendo. Creo que ese es, digamos, el reto que tienen hoy los mecanismos alternativos de solución de conflictos y principalmente el arbitraje internacional. Así que, más preguntas, no hay en el momento. No sé si profesora Ana María quiera alguna conclusión final para poder, digamos, socializar o compartir con las personas que en este momento nos están escuchando. Bueno, estamos creo que perfectos en el tiempo. Lo único que quisiera decirles para cerrar es que me alegra mucho que la Universidad del Magdalena y el doctor Cristian abran estos espacios para discutir con los estudiantes temas de interés que normalmente en clases, digamos, las obligatorias no se podrían discutir y que son temas que hay que discutir ya porque están cambiando día a día. Entonces, eso me agrada mucho y agradezco en verdad haber sido tenido en cuenta para participar en este evento. Y también dejarles a los estudiantes y a todas las personas que nos están viendo un mensaje de confianza en la justicia y también de confianza en las opciones que tenemos, que no solo son la justicia ordinaria, sino también todos estos métodos alternos que, como en el caso de la conciliación, en los centros de conciliación de los consultorios jurídicos, son muy efectivos para resolver todos los problemas, digamos, del día a día de las personas comunes, que eso, digamos, es lo fundamental de la justicia, más que todos los elementos procedimentales. Lo importante es resolver los conflictos. Entonces, nada, me alegra mucho poderlos saludar desde aquí, desde Nueva York. Sí, si quieren poner en contacto conmigo, estoy muy disponible. El doctor Cristian tiene mi correo electrónico, se me olvidó ponerlo en la presentación, pero de pronto en el grupo, después de la invitación que existe en el grupo de Facebook, podemos ponerlo para que si tienen alguna pregunta o algo que se les quedó por discutir, estoy muy abierta a recibir todos los comentarios. Y nada, les agradezco mucho el haberme escuchado en la tarde de hoy.
Muchas gracias, profesora Ana María, por su espacio brindado aquí en el Café Jurídico Virtual. Gracias a todas las personas que están conectadas en estos momentos y que lograron compartir con nosotros en este espacio virtual y en el Café Jurídico, que se ha fortalecido, insisto, que es un espacio que nos va a obligar también a seguirlo implementando cuando pase el COVID-19, porque es una forma fácil, segura y sencilla de que nuestra comunidad académica pueda compartir experiencias y conocimiento con personas como usted, profesora Ana María, que por ejemplo hoy están en Nueva York y nos vienen a hablar aquí desde a la ciudad de Santa Marta, principalmente, y quizás en otras partes del mundo o de Colombia, sobre el tema del arbitraje internacional. Así que es un reto también para nosotros como programa seguir implementando los cafés jurídicos virtual, porque ha funcionado, ha servido, ha tenido una gran asistencia en la, digamos, en el escenario virtual, de un gran alcance para todas las personas, tanto estudiantes como docentes y egresados. Así que a ellos, muchas gracias a ustedes también por acompañarnos todos los viernes a partir de las 3 de la tarde en el Café Jurídico Virtual. Esperamos que se sigan dando estos espacios y que, bueno, el programa de Derecho ha sacado adelante esta situación a pesar de las circunstancias. Así que los invitamos. También quiero hacer aquí una parte de promoción. En estos momentos tenemos abierta nuestras inscripciones de especializaciones en Derecho Administrativo, Derecho Procesal, Derecho Constitucional y en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Y de igual forma tenemos abiertas nuestras inscripciones para comenzar muy pronto nuestro diplomado en conciliación, que tiene aval por el Ministerio de Justicia y del Derecho. Así que los invitamos a todos a consultar nuestras páginas de internet, cualquier inquietud a el correo derecho@unimagdalena.edu.co y ahí estamos prestos a responder sus inquietudes. Así que muchas gracias a todos ustedes y bueno, nos veremos en otra oportunidad de Café Jurídico Virtual. Muchas gracias, profesora Ana María. Gracias, doctor Cristian.